La dictadura de Rojas Pinilla. La respuesta inicial al golpe de Estado se mostró entusiasta y generalizada, y solo los elementos en los dos extremos del espectro político protestaron por la acción. La primera meta de Rojas Pinilla consistía en poner fin a la violencia, y para ello ofreció una amnistía y la ayuda gubernamental a los beligerantes que depusieran las armas. Miles acogieron la oferta y hubo una relativa calma durante varios meses después del golpe. Otras medidas inmediatas adoptadas por Rojas Pinilla incluyeron la transferencia de la Policía Nacional a las Fuerzas Armadas en un intento por despolitizar la policía, la flexibilización de la censura de prensa y la liberación de los presos políticos. El gobierno también inició una extensa serie de proyectos de obras públicas, como construcción de redes viales y hospitales y el mejoramiento del sistema de crédito para los pequeños agricultores. Rojas Pinilla trató de responder a la demanda de reforma social a través de medidas populistas similares al modelo aplicado por el general Juan Domingo Perón 1946-55 en la Argentina. El Servicio Nacional de Bienestar Social, bajo la dirección de su hija María Eugenia Rojas de Moreno Díaz, fue creado para satisfacer las necesidades más urgentes de los pobres, y los proyectos de obras públicas comenzaron a ofrecer puestos de trabajo para las masas de desempleados urbanos. El sistema tributario se reestructuró para que la filosofía fiscal obrara en forma progresiva. Sin embargo, en razón de que fueron mal gestionados, estos programas de reforma no lograron el éxito esperado. Rojas Pinilla fue incapaz de reestructurar la sociedad colombiana. Rojas Pinilla trató de recabar apoyo político a partir de fuerzas no tradicionales. Trató de seducir al cuerpo militar, incrementando sus salarios y construyendo lujosos clubes de oficiales, y trató de seducir a la Iglesia con el argumento de la defensa del cristianismo como la doctrina básica que fundamentaba su gobierno. A través de la creación de una tercera fuerza, Rojas Pinilla intentó fusionar las masas de campesinos y trabajadores urbanos en un movimiento que iría en contra de la dominación tradicional de las élites de la política del país. Sin embargo, esto exacerbó los ánimos de la élite, que se opuso a estas prácticas populistas. Así las cosas, el apoyo para el régimen de Rojas Pinilla se desvaneció durante el primer año de su gobierno. Hacia el final de 1953, la violencia rural cobró renovados ánimos y Rojas Pinilla se vio obligado a emprender medidas represivas para contrarrestarla. A raíz de los aumentos sustanciales en la fuerza de policía y en los presupuestos militares, el gobierno asumió un carácter dictatorial y demagógico. El gobierno se apartó de las políticas de reforma social emprendidas al comienzo y se pasó al modelo represivo. Se endureció la censura de prensa y se procedió al cierre de los principales periódicos del país, tanto liberales como conservadores. Bajo una nueva ley, cualquier persona que irrespetara al presidente podría ser encarcelada o multada. Muchos contradictores del gobierno fueron muertos o heridos en la denominada masacre de la Plaza de Toros en febrero de 1956. La administración se convirtió en un ente cada vez más corrupto y la contaminación de este lastre hacia los círculos gubernamentales era rampante. Además, el deterioro económico provocado por la caída de los precios del café y exacerbado por las políticas gubernamentales inflacionarias comprometió seriamente los logros obtenidos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Los esfuerzos de las tropas del gobierno para reprimir la violencia generalizada degeneraron en una lucha del presidente por continuar en el poder, aún aplicando métodos brutalmente represivos. Se apeló a la denominada política de tierra arrasada para hacer frente a los 20.000 beligerantes que se estimaba estaban activos en las áreas rurales. Rojas Pinilla trató de dar una fachada legal a su dictadura. Se puso en vigor una nueva constitución en 1954, aboliendo la Constitución de 1886, y se creó una asamblea legislativa compuesta por 59 conservadores y 33 liberales, de los cuales 20 fueron nominados por el presidente. La asamblea eligió a Rojas Pinilla para la presidencia en 1954 por un periodo de 4 años. En 1957 se le reconformó como presidente hasta 1962, acción que fortalece las fuerzas de la oposición y precipita su caída. A principios de 1957 se organizan grupos más sólidos en oposición a Rojas Pinilla.
Las élites liberales y conservadores, para quienes el modelo populista y demagógico de Rojas Pinilla se había convertido en una amenaza mayor que sus adversarios de los partidos tradicionales, decidieron unir fuerzas contra el general Rojas bajo la bandera del Frente Nacional. Los dirigentes liberales y conservadores habían estado negociando esta alianza desde comienzos de 1956. En julio de 1956, Gómez, en el exilio en España, y Lleras Camargo suscribieron la denominada Declaración de Benidorm, un documento que sentó las bases para la institucionalización de un gobierno futuro de coalición. Los conservadores moderados, que apoyaron a Rojas Pinilla hasta 1957, no participaron en las negociaciones con los liberales hasta ese momento. Aunque el faccionalismo entre los moderados y los reaccionarios hizo muy lento el proceso, todas las partes interesadas suscribieron un acuerdo final en el Palacio de San Carlos en 1957. Tomando como base el acuerdo de Sitges, suscrito entre los reaccionarios y los liberales españoles en 1957, el acuerdo de San Carlos estipulaba que un conservador, fuese moderado o reaccionario, sería el primer presidente del Frente Nacional y que los gobernantes serían designados por un Congreso Nacional previamente elegido por voto popular. Los acuerdos de Sitges y San Carlos, que tenían como objetivo reducir las tensiones entre los partidos y proporcionar una base para el reparto del poder entre las partes, también consideraban lo siguiente: la restauración de la Constitución de 1886, que había sido abolida por Rojas Pinilla, la alternancia de la presidencia entre los dos partidos para cada 4 años, la paridad entre los partidos en todos los órganos legislativos, una mayoría de las 2/3 partes para la aprobación de las leyes, el establecimiento de un servicio de carrera administrativa para los partidos neutrales no conformes con el acuerdo bipartidista, el sufragio femenino y la igualdad de derechos políticos para las mujeres, la dedicación de al menos del 10% del presupuesto nacional para la educación. En tanto los dirigentes del partido sentaron las bases para un gobierno de coalición, el clima de descontento se volvió contra Rojas Pinilla, cuando Rojas Pinilla ordenó la detención de Guillermo León Valencia, líder conservador que participaba activamente en la conformación del Frente Nacional. Rojas Pinilla debió enfrentar manifestaciones estudiantiles, huelgas masivas, motines y finalmente la oposición declarada de la Iglesia y la deserción de altos oficiales del ejército. En mayo de 1957, ante una multitud de manifestantes y ante los altos mandos militares que pedían su dimisión, Rojas Pinilla renunció y se fue al exilio temporal en España. El poder se transfirió a una junta militar compuesta por 5 integrantes, encabezada por el general Gabriel París, quien prometió la libre elección de un presidente civil en agosto de 1958.